Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, decíamos que estos iban a ser 6 años sin sosiego, en los que no le faltarían dificultades para poner a prueba su determinación de transformar a México. Bueno, esos días sin sosiego están transcurriendo ahora luego de haber comenzado una lucha en contra del robo de combustible en la que el gobierno y los contrabandistas están jugando a quién se le acaba primero la gasolina. 7 estados de México están sufriendo de desabastecimiento de gasolina. Esto sucede luego que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le declarara la guerra al robo de combustible que hacen los llamados huachicoleros. Buenas tardes. ¿Tienen diésel? De acuerdo al gobierno mexicano, estos contrabandistas han robado tan solo en 2018 el equivalente a 3.500 millones de dólares. El presidente mexicano denunció que en esta operación de comercio ilegal de combustible, los huachicoleros han contado con la complicidad de funcionarios de la estatal petrolera Pemex, al menos en los últimos 18 años. Las mafias organizadas del combustible sustraen la gasolina de los ductos que abastecen al país, por lo que el gobierno ha optado por la distribución a través de cisternas, lo que ha ralentizado el suministro, al menos en la Ciudad de México. Las autoridades han garantizado que no faltará la gasolina en México, pero al mismo tiempo piden la comprensión de los ciudadanos para que acompañen esta iniciativa que busca terminar con el contrabando. Yo creo que nadie se había preocupado por el tema del robo de gasolina. Hay que celebrarlo, la verdad. Al otro lado, los huachicoleros han respondido con acciones de sabotaje que persiguen prolongar la crisis de abastecimiento y asestar un costo político a López Obrador por su osadía de tocar las ganancias de un comercio mafioso y lucrativo. Hay una acción deliberada para impedir que normalicemos el abasto. Bien, como ya escuchábamos en el reporte, el gobierno mexicano calcula que al menos en 2018 el contrabando de gasolina le robó a ese país unos 3.500 millones de dólares. Una cifra que la revista Forbes de México usó para hacer un cálculo interesante que servirá para darle a la gente una magnitud más fácil de percibir. Con esos 3.500 millones de dólares, el Estado mexicano pudiera pagar el presupuesto de las 3 principales universidades públicas del país, entre ellas las de la UNAM, la cual requiere la mitad de esa cifra que se roban los huachicoleros. También con ese dinero se pudieran construir hasta 25 torres reformas, el cual es el segundo rascacielos más grande en México y que en tamaño son 3 pisos menos de las que de Parque Central acá en Caracas, que tiene 60 pisos. Adicionalmente, Forbes describe que con esos 3.500 millones de dólares que se roba el contrabando de gasolina, el Estado mexicano pudiera financiar el 40% de la refinería de Dos Bocas, esto en el estado de Tabasco, al sur del país, el cual se proyecta debería procesar 340.000 barriles de crudo diarios. Y para terminar, si el huachicoleo de gasolina fuera el patrimonio de un solo hombre, eso lo transformaría en el 10º hombre más rico de México. Bien, y frente a esta situación, la mayoría del pueblo mexicano apoya la acción en contra de las mafias del contrabando de extracción de combustible, a pesar de las incomodidades que esto ha generado. Hasta ahora los ciudadanos han permanecido en las colas pacientemente con la esperanza de que este sacrificio termine doblegando la industria mafiosa del huachicoleo. Pero esta crisis del combustible no solo afecta y trastoca la cotidianidad de los conductores, pues también algunas estaciones de servicio han tenido que trabajar a medias o cerrar mientras se normaliza el suministro. Con un vistazo de este panorama de los surtidores, vamos a ver el reporte de la periodista mexicana Adriana Estela Flores. Hola, ¿qué tal, compañeros? Me encuentro aquí en una gasolinera de la alcaldía de Gustavo Madero, la gasolinera de la Villa, que como podemos ver tuvo que ser cerrada porque ya no tiene reserva del combustible. Ni siquiera hay funcionarios que lograron llenar sus tanques, vinieron taxistas, vinieron conductores de autobús que no lograron conseguir gasolina, y esto forma parte, bueno, de los caras de las fallas en la distribución de gasolina como parte del plan que se lanzó a finales del año pasado en contra de la
la ordeña de combustible, en contra del huachicoleo. Así están parte de estos escenarios. Las autoridades de aquí de esta alcaldía dijeron que iban a lanzar un operativo para verificar que realmente estas gasolineras no tienen combustible, o ver si tal vez la estén racionando a propósito. Veremos qué pasa en los próximos días. Era el reporte de la colega mexicana Adriana Estela Flores sobre el panorama que se puede observar en la actualidad en México ya en cuanto a cómo se desarrolla el trabajo de las estaciones de servicio. Y esta industria del robo de combustible en México contrabandea a diario unos 150.000 barriles, una cifra que según las autoridades de ese país significa la quinta parte del consumo nacional. Estos volúmenes de combustible son ordeñados de los ductos que atraviesan toda la nación mexicana y de las que sacan lagos enormes de gasolina o diésel. A continuación vamos a ver un video que grafica la magnitud de este despojo, en el que los huachicoleros involucran a gente muy pobre que no tiene más alternativa para subsistir que el contrabando. Ese color azul que pueden apreciar y sobre el que la gente echa unos baldes es una piscina de diésel que viene de un ducto de Pemex y que antes los huachicoleros pincharon para ordeñar el combustible. De acuerdo a las pruebas que se han dado a conocer y que revelan cómo operan estas bandas, los contrabandistas hacen cortes en las tuberías y luego colocan una especie de llave de paso que abren y cierran para sustraer el combustible con el que llenan estas zanjas en la tierra, enormes, ¿no? Como ven en el video, alrededor hay decenas de personas que llenan baldes y bidones hasta vaciar ese lago de diésel de color azul que pueden apreciar. Pero para sacar este combustible, esas personas antes deben pagar a un capo huachicalero para que les deje sacar el combustible en esa especie de piscina. Luego, esos mismos capos, con parte de ese dinero que les pagaron estas personas, les compran el combustible que sacaron antes. Un negocio redondo el de estos capos del combustible, de la gasolina en México. Así que elocuente este video, corresponde al de hace un año. Este es un año y fue publicado recientemente para dar cuenta de la dimensión de lo que es esta industria mafiosa del huachicoleo. Y siguiendo con más de estos métodos de los huachicoleros, en México les vamos a presentar ahora un video breve, pero bastante revelador, de cómo estos contrabandistas hacen cortes en las tuberías de combustible de Pemex, la petrolera mexicana, para ordeñar el combustible como ya lo estábamos viendo antes. Este video fue grabado por los mismos contrabandistas y se pueden ver cómo usan herramientas que echan chispa incluso para cortar las tuberías por donde se distribuye la gasolina a todo el país. Se trata de una operación riesgosa en la que incluso exponen la vida a estos huachicoleros. Como ya han descrito las autoridades mexicanas, estas mafias encuentran los ductos y hacen estos cortes con instrumentos sofisticados y con información que les suministran trabajadores de Pemex involucrados en esta industria mafiosa, la cual, según medios como el Universal de México, han hecho hasta 10.000 cortes de tubería. Vamos a dejar la dirección que por favor continúe el resto del video y escuchar lo que dicen estas personas. Ya se va a prender. No había nada, estaba muerto. No, sí hay, güey. Ya. Bien, así operan estos grupos de contrabandistas, quienes hacen los cortes, como ya veíamos, en los ductos para sustraer la gasolina que contrabandean. 150.000 barriles diarios en promedio, el 25-20% de toda la gasolina que se consume en ese país.